¿Cuál sería la responsabilidad ahí? ¿Qué daño se le estaría ocasionando? O por el contrario, el contratista puede tomar otra actuación. ¿Ustedes qué piensan sobre ese particular? Y entonces llegamos a ese punto de la imputación jurídica en el incumplimiento de la entidad contratante. Entonces, ojo, si tiene que girar el anticipo, pero entonces el contratista, como hay un término de 10 días y al no girarse en los 10 días, ¿podría el contratista asumir de que la administración no quiere ejecutar el contrato y podría aplicar la cláusula no adipleti contrato? Excepción no adipleti contrato. Es decir, yo no ejecuto el contrato porque mi contraparte, porque la otra parte no ha cumplido lo que le compete a cumplir. Sería una resolución de contrato. Si eso conlleva una resolución de contrato, se estaría lesionando los derechos del contratista, o sea, habría un daño antijurídico, ¿o no? ¿Cuál sería el daño antijurídico allí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se le está lesionando o no un derecho al contratista? ¿Qué opinan? Guardan silencio. Entonces miremos ese tópico. Los contratos se suscriben para ejecutar. El contratista, en su ejecución, puede obtener una utilidad. Ya no estamos en la etapa precontractual, ya no estamos en la etapa contractual, estamos en la etapa contractual, pero en la etapa contractual de ejecución. Ya no es en el perfeccionamiento, sino en la ejecución. Él cumplió todos los requisitos y entonces nos preguntamos, ¿puede el contratista reclamar como perjuicio el daño, perdón, como perjuicio el daño de lucro cesante? ¿O no puede reclamar? ¿Qué es el lucro cesante? La utilidad que dejó de percibir con la ejecución del contrato, o no puede reclamarlo. Pregunto, ¿hay responsabilidad del Estado allí? ¿Hay un daño antijurídico allí? Recuerden lo que decía la ley 80, que había que garantizarle la utilidad del contratista. Pero la 1150 dijo, no es la utilidad del contratista, sino la no pérdida. Si un contratista no puede ejecutar su contrato, ¿le causa pérdida o solo la expectativa de utilidad?
¿Qué opinan? ¿Qué me dice Kevin? Profe, yo pienso que si aún no ha podido ejecutar el contrato, o sea, no se han empezado a generar gastos y solo estaría la expectativa de utilidad. La expectativa de utilidad. Muy bien. O sea que no habría daño antijurídico. O sí habría daño antijurídico, pero no perjuicio. Digo que en cierto punto sí lo hay por no cumplir la obligación del anticipo. Exactamente. Entonces comenzamos a mirar. Uno de los títulos de imputación es el incumplimiento de la entidad contratante. La entidad contratante está incumpliendo. ¿Le causa un daño al contratista? Pues sí. El daño al contratista es que no ejecuta el contrato, violándole el derecho de igualdad frente a otros contratistas que sí lo ejecutan, imputable a la entidad contratante. ¿Cierto? Pero entonces miramos el tercer aspecto, que son los perjuicios. ¿Qué se puede reclamar como perjuicio en ese evento del contrato? La utilidad, el imprevisto, administración o los gastos que haya incurrido. Podría reclamarse perjuicios morales que lo veremos más adelante. Entonces comenzamos a cimentar esa teoría. Si el Estado, a pesar de comprometerse en un contrato, no cumple su obligación contractual, tiene que asumir la responsabilidad porque está causando un daño antijurídico. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Sí, profe. Bien. Entonces miremos ese tópico. Partan de ese supuesto. Siempre que la entidad que elaboró todo el trámite de un proceso contractual no cumple con su obligación dentro de la etapa de ejecución del contrato, pues genera un daño antijurídico. ¿Por qué? Que ahí está incumpliendo una cláusula del contrato. Entonces, allí la responsabilidad es producto de la obligación contractual de incumplimiento. Y ante esta eventualidad debe responder. Otra cosa son los perjuicios, que habría que analizar qué perjuicios son producto de ese daño antijurídico. ¿Comprende? Pero es lo esencial demostrar de que existe un daño antijurídico. ¿Por qué? Porque el contratista no tenía la obligación de soportarlo. En razón a que ya no era solamente una expectativa de suscribir el contrato. Ya había un contrato perfeccionado, se había cumplido con los requisitos de ejecución y ya entraba a ejecutarse. La entidad tenía una carga obligacional que asumir para la ejecución de ese contrato. Entonces, ojo con eso. Quiero que se cimenten en esta idea. Que una de las bases de la responsabilidad del contrato es la carga obligacional o las cláusulas o obligaciones establecidas dentro del contrato. Recuerden que los contratos son ley para las partes. Bien. Miremos el otro ámbito. El contrato se perfecciona. Se surtió todas las etapas dentro del marco legal. El contrato se perfecciona.
comienza su ejecución, pero sobrevienen unas circunstancias especiales que hace que se rompa el equilibrio contractual. Unas circunstancias que ni siquiera la parte más previsible hubiese previsto. Es decir, un estado de anormalidad como el caso de una pandemia. Y resulta que eso dispara los costos para que el contratista pueda ejecutar el contrato. Entonces, ante esa eventualidad, se pregunta, ¿hay responsabilidad del Estado? ¿Hay daño antijurídico? ¿O es el riesgo natural del ejercicio de la actividad que se contrata? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué me dice Tania? ¿Qué me dice Tania? Tania no dice nada. Bien, ¿qué me dice Talía? Yo creo, profesor, no sé si estaré en lo correcto, pero usted había mencionado que los riesgos naturales, pues el Estado no tendría que asumir esos riesgos. Los riesgos naturales. ¿Qué dice Dayana? Acepten a Dayana que está intentando. ¿Quién tiene la posibilidad de aceptarla? Muy bien. Plantea el evento de que son los riesgos naturales, pero ya dije, es un estado de anormalidad. Por ejemplo, la pandemia. ¿Es un riesgo natural de un contrato que se hubiese dado la pandemia? Profe, o sea, yo lo entendí por ahí porque era algo como que se salía de las manos, ya algo que era como imprevisible. Exactamente, es un imprevisto imprevisible. Entonces, fíjense que esto no está dentro de las obligaciones contractuales porque se salió del marco contractual. Porque aquí, por ejemplo, el contratista no tiene la culpa, no ha incumplido sus deberes, pero se generó un rompimiento de la ecuación contractual, del equilibrio contractual. La entidad contratante tampoco tiene esa obligación, ¿verdad? No tiene la responsabilidad por lo que es externo al contrato mismo. Entonces, en este evento, ¿qué ocurre? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay daño antijurídico o no hay daño antijurídico? Recuerden, para hablar de responsabilidad hay que primero determinar si hay daño antijurídico. Entonces nos preguntamos, ¿hay daño antijurídico o no hay daño antijurídico? ¿Qué me dicen? No tengan miedo, jóvenes. Expongan sus ideas. Si ustedes han leído y lo que vimos en la clase anterior sobre contrato y lo que hemos visto en el semestre anterior, ustedes tienen fundamento para plantear la tesis. ¿Hay daño antijurídico o no hay daño antijurídico ante esa eventualidad de los contratos celebrados en la pandemia, que ocasionó un sobrecosto desmesurado de un lado, haciendo una carga mayor
al contratista y rompiendo la ecuación en un exabrupto enorme, generando un enriquecimiento sin causa de una parte y un empobrecimiento de otra parte. La pregunta es entonces, ¿hay daño antijurídico o no hay daño antijurídico? Desde el punto de vista del contrato como tal, dentro del contexto del contrato, recuerden que lo pactado en el contrato es ley para las partes. Y si una de las partes tiene que ejecutar un contrato generándole ese abrupto o ese sobrecosto enorme que le genera empobrecimiento, ¿está obligado o no a cumplirlo? Y el que se enriquece a costa de eso, ¿está obligado o tiene el derecho de exigir el cumplimiento puntual como se pactó? ¿Qué opinan ustedes? Profe, yo creería que en el caso del ejemplo, esta sería una excepción y no habría que decir que hay un daño antijurídico como tal. ¿Por qué? ¿No se está lesionando unos derechos? ¿No se está empobreciendo una parte injustamente y se está enriqueciendo otra injustamente? ¿No es producto de lo pactado dentro del contrato? O sea que no hay un daño antijurídico, entonces el contratista debe asumir ese desajuste y debe aceptar la pérdida total de su patrimonio, el total de empobrecimiento. Dentro del marco contractual debía ser así, porque los contratos son ley para las partes. Pero, aquí viene el pero, ¿existe daño antijurídico o no? ¿Sí o Sí, no? Sí hay daño antijurídico, claro, porque tiene la obligación legal de soportarlo. Y entonces comenzamos a mirar aquella cláusula de no pérdida. Recuerda, si bien no es para que proteja la utilidad, pero no debe haber pérdida. Pero en ese entendido, aquí entonces comenzamos a mirar que si bien está pactado en un contrato, los contratos son para cumplirse, las partes tienen la obligación, pero hay un daño antijurídico porque el contratista no tiene la obligación de soportar ese enorme detrimento de su patrimonio que lo lleva al empobrecimiento. Y entonces aquí sobreviene una teoría que le llaman la teoría del daño especial. Ya no es el objeto del contrato como tal, sino que nos vamos a la teoría del daño especial. El contratista se le está imponiendo una carga que rompe con su derecho de igualdad frente al resto de la comunidad o al resto de los contratistas, porque sobrevino una circunstancia especial que rompió el equilibrio. Y todos los contratos deben tener un equilibrio, sujeto a unas condiciones cuando se pacta. Si esas condiciones se modifican rompiéndose el equilibrio, el que se beneficia debe aceptar que el que se perjudica conlleva el restablecimiento de ese equilibrio. Pero se sale del marco del contrato. No existiría obligación dentro del contrato para resarcir ese perjuicio.
Y por eso nos vamos al campo entonces del daño especial. El contrato fue debidamente celebrado, un acuerdo de voluntades, que habían unas obligaciones que cumplir correlativas, pero que sobrevino una situación especial que le impuso una carga mayor a uno de los contratantes, rompiendo con su derecho de igualdad y con ello pues generándole un daño antijurídico por la imposición de una carga pública superior a la que los demás comunitarios contratistas se la ha impuesto. Ante esta eventualidad, entonces se da esa teoría del daño especial. Y por ello, en materia contractual, cuando sobreviene una situación de esta de la teoría de la imprevisión, que genera un empobrecimiento de una parte y un enriquecimiento de otra parte, pues se aplica la teoría del daño especial, porque hay un daño antijurídico ante la vulneración de derechos de una de las partes, que es la que está siendo pisoteada en su derecho, rompiéndoselo, imponiéndose una carga mayor a la que normalmente debía soportar dentro de la suscripción, perfeccionamiento y ejecución de un contrato. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ojo, hoy lo que estamos haciendo es materializando lo que vimos en teoría, la clase anterior. ¿Sí me hago entender? Hoy es la esencia de manejar ese entendido. Bien. Entonces miramos a ver que de estas fuentes de responsabilidad contractual tenemos primero que todo las normas jurídicas y los contratos. Es decir, fuentes de las obligaciones. ¿Dónde surge la obligación contractual? Lo pactado dentro del contrato y lo que la norma jurídica establezca. Porque obviamente el contrato estatal es un contrato reglado, muy a pesar que se establezca pliego, condiciones, etcétera y demás. La ley 80, su decreto reglamentario, regulan este contrato. Y asimismo, aunque existan otros regímenes de contratación, aún la autonomía, esas son normas contractuales que son obligatorias. Recuerden, lo pactado en un contrato es ley para las partes. Entonces, la primera fuente de responsabilidad se encuentra en las normas jurídicas y en los contratos estatales, dentro del contenido de ellos. Es la segunda fuente de responsabilidad. Ya nos vamos a los hechos imputables a la entidad contratante. Entonces, cuando hablamos de hechos imputables, normalmente se atiende al incumplimiento en la carga obligacional que tiene la entidad contratante o en el abuso de la posición dominante. Cuando se da el abuso en la posición dominante, pues es obvio que va a generar un daño antijurídico. Y ese daño antijurídico implica entonces que el contratista va a padecer una carga o una obligación sobredimensionada que no tenía la obligación legal de soportarlo, porque el incumplimiento le va a generar, el incumplimiento del contrato le va a generar perjuicio producto de ese daño, de esa vulneración que sufre en su derecho de que los contratos que ha pactado con el Estado se cumplan, de que se le respete sus beneficios, de que se respete las cláusulas pactadas, principio de derecho de igualdad frente a todos los contratistas, principio del debido proceso, dice, en la misma ejecución. Y en fin, eso le va a generar responsabilidad al Estado frente al daño antijurídico que padece el contratista. Bien. Un tercer evento y otra fuente es el hecho del príncipe. También lo vimos del hecho del príncipe, recuerde. Cuando un contrato se suscribe bajo unos términos producto de la ley y en el transcurso del proceso contractual o precontractual o aún de ejecución, se establece un gravamen
al contratista que no había sido plasmado dentro de las condiciones precontractuales ni aún contractuales, pues es claro que esa es la imposición que tiene el Estado en ejercicio de la soberanía de imponer cargas. Y a esta eventualidad se llaman el hecho de príncipe, que puede sobrevenir por circunstancias, bien sea de la autoridad que celebra el contrato o por otra autoridad que no celebra el contrato, pero que tiene la posición o la potestad de hacer o establecer gravámenes. ¿Me entendieron? Entonces, entre esa eventualidad, por ejemplo, si nosotros miramos a ver un contrato que suscribe, por ejemplo, el municipio, y el municipio se perfecciona y cuando va a su ejecución aparece una norma que dice que los contratos para ejecutarse deben aportar a la recreación y el deporte el 5% del valor del contrato. Es una carga impuesta por la misma entidad que celebró el contrato, producto de la potestad que tiene la entidad de establecer tasa sobre tasa conforme a los planteamientos legales. Pero que cuando comenzó el proyecto y todas las condiciones del contrato, todavía la administración municipal que estaba desarrollando el proceso contractual no había establecido el gravamen. Ante esta eventualidad, es claro que el contratista se ve abocado a cancelar, pero recuerden que los contratos se sujetan a las condiciones plasmadas, podrá repetir y reclamar de la entidad contratante su devolución o su pago o su indemnización, porque ahí se generó un daño antijurídico cuando se rompe la ecuación producto del actuar de la administración en esa potestad impositiva que tiene. Y lo otro es cuando no es la autoridad que celebra el contrato que impone la carga o el gravamen, sino otra autoridad mucho mayor, por ejemplo, ya no fue el municipio, sino el departamento o la nación, que establecieron ese gravamen, y obviamente ese gravamen no estaba plasmado dentro de las condiciones iniciales, pero que al momento de ejecución aparece y el contratista tiene que solventar tal situación. En ese evento el contratista puede reclamar de la entidad contratante que se le ha ocasionado también un daño antijurídico porque hay un mayor gravamen que hace un desajuste a la ecuación contractual y por tal le está generando ese daño antijurídico porque le está rompiendo el derecho de igualdad frente a otros contratistas y por tal motivo pues él no tiene la obligación de legal de soportarlo porque cuando él planteó y propuso o hizo su propuesta, la contraparte, mejor dicho, la entidad contratante, no existía tal gravamen. Entonces eso va a romper con esa economía contractual. Ante esa eventualidad, pues obviamente va a haber una responsabilidad atribuible a la entidad contratista frente a que, como quiera que es una carga impuesta ajena a la misma entidad contratista, pues habría que aplicarle también el concepto de daño antijurídico, porque las partes aquí no se involucran, sino son en factores exógenos al contrato. La otra es la teoría de la imprevisión de lo previsible. Este sí se plasma dentro del contrato porque está dentro de los riesgos y entonces la entidad contratante con base o teniendo como base eso para garantizar la no pérdida del contrato, ojo, la no pérdida del contrato establece una fórmula, por ejemplo, la de INVIA, que establece una fórmula para restablecer el desequilibrio en los contratos de obra.
producto de mayores cantidades de obra, producto de trabajo extra, producto de circunstancias que van a modificar el valor del contrato o incluso las mayores cantidades de obra. Y eso implica como un evento imprevisto previsible, para eso es la fórmula cuando sobreviene esos desajustes. El otro punto ya nos hace punto a la fuerza mayor, cuando sobrevienen circunstancias de la naturaleza. Cuando hay circunstancias de la naturaleza, pero en este caso es por fuerza mayor, nunca caso fortuito, fuerza mayor. La fuerza mayor normalmente son eventos de la naturaleza, como sería la erupción de un volcán, como sería un terremoto, un maremoto, como sería una época de invierno fuerte o una época de verano fuerte. Algunos pensarían una pandemia, sería una fuerza mayor, pero con la diferencia que pronto la pandemia sí no tiene la solución de ninguna especie. No se preveía en ningún evento. Entonces aquí eventos de fuerza mayor también puede conllevar a ello. Aquí tenga que la entidad contratante asumir ese riesgo y no el contratista. ¿Por qué? Porque el contratista ve lesionado su derecho, lo que constituiría pues realmente un daño antijurídico por la imposición de una carga mayor, producto de la naturaleza, sí, pero que no tenía por qué soportarlo solo, porque está dentro de la ejecución de un contrato. Y allí podría pensarse sobre ese evento. Entonces, algunos podrían decir que el Estado podría exonerarse por fuerza mayor, pero aquí estamos en presencia de la ejecución de un contrato. Y en ese evento podría pensarse de que en esa ejecución de ese contrato le genera cierta responsabilidad al Estado. Muy bien, y la última, que dice de esa fuerza mayor, la teoría de la imprevisión de lo previsible. La imprevisión de lo imprevisible, circunstancias especiales, anormales, que ni siquiera la mente más previsible pudo prever, como sería el caso de nuestra pandemia de COVID-19. Pero hay una circunstancia especial de un ejemplo, por allá en los años 2003-2004. Rusia comunista siempre era una economía cerrada, más que todo manufacturera, rural. No tenía grandes industrias, todo era más manual. Por eso es que China tiene pues la masa poblacional más grande del planeta. Y ante esta eventualidad, pues ellos desarrollaron mucho la manufactura. Por este índole, pues puede haber circunstancias que se presentaron de que de pronto cambió la política china y se abrió hacia el mundo entero, pero para ello debía construir una infraestructura industrial. Y comenzó China a comprar acero en el mundo entero. La demanda de acero se disparó hasta el punto que nadie se lo imaginó. Y claro, los pobres contratistas de obra, y a base esencial es el acero, que son los que hacen pues la careta, los marcos, los ángulos y demás, vio cómo sus costos se dispararon a 5 a 10 veces el costo inicial. Era un evento que no era predicable de la entidad contratante, que no era predicable del contratista. Un evento externo de tal magnitud que no se había visto nunca, jamás. Entonces, un contrato que había costado 20 millones de pesos, donde el mayor costo era el acero, se gastaba, por decir algo, 10 millones, 50%. Y el acero se dispara en 10 veces su valor inicial. Es decir, 10 millones pasa a 100 millones de pesos. Y el valor del contrato era 20 millones de pesos. Claro, como se disparan los costos, el contratista tiene que realizar ese costo para entregar
lo que se comprometió y se rompe inmediatamente la igualdad porque la entidad contratante solamente va a pagar 20 millones cuando el costo real son 110, 120 millones. No, perdón, 110 millones. Entonces, ¿qué pasa? Nunca 110 millones va a ser igual a 20 millones. Y ante esa eventualidad, hay un desajuste, un enriquecimiento de una parte y un empobrecimiento colateral. Eso conlleva que el restablecimiento de la ecuación contractual se maneje en el entendido que le di el daño antijurídico, porque le está imponiendo una carga, una sobrecarga, rompiendo su derecho de igualdad, y por tal motivo hay que restablecerle o repararle los perjuicios producto de ese daño antijurídico. Bien, ¿entendieron? Entonces, los mecanismos de reparación podríamos pensar de dos formas. Uno, cuando se hable de cláusulas de reajuste o intereses por mora, estamos hablando de compensaciones. Cuando se hable de indemnización integral, ya estamos dentro de un proceso judicial o arbitral. Y en ello busca el restablecimiento o la reparación de los perjuicios producto del daño antijurídico. Ahora, cabe anotar aquí, cuando sobreviene atraso en el pago por parte de la entidad contratante, en el pago de la obligación dineraria que tiene con el contratista, el pago ya, los intereses de mora no se calculan como el interés ordinario bancario más la mitad, o sea, interés de mora, de usura, no. Acá hay que indexar el valor del contrato o el valor adeudado. Desde el momento en que se causó o se hizo exigible esta obligación, es decir, desde que se tenía que pagar el valor del contrato hasta el momento en que se pague. Y ahí hay que indexar. La indexación, recuerden ustedes, es tratar de mantener el poder adquisitivo de la moneda, porque en esta economía hay un proceso inflacionario. Como hay un proceso inflacionario, eso nos permite, pues, llevar ese tópico a ese entorno. ¿Qué pasa? ¿Cuánto hace me había ido? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Ah? ¿Me contestan o no? Sí se escucha. ¿Cuánto hace que me había ido? Profesor, no mucho, como un minuto. Bueno, avísenme porque estaba ido. Bueno, le hablé del mecanismo de reparación, le hablé de la compensación, la cláusula de reajuste y los intereses por mora, ¿cierto? ¿Escucharon eso? Hablé de la indemnización integral cuando es dentro de un proceso judicial o un proceso arbitral. ¿Escucharon eso? Ahora, en el primer caso, cuando hablamos de compensaciones de cláusulas de reajuste, pues ya vimos que se establece una fórmula de matemática financiera para hacer esos reajustes. En el segundo caso, el interés por mora, vuelvo y le reitero, para hablar de interés por mora no se habla con la tasa de usura, que normalmente se cobra una obligación entre particulares. No. Cuando hablamos de un contrato estatal, entonces el valor del contrato hay que indexarlo. ¿Se acuerdan cuál es el fenómeno de la indexación? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no se acuerdan?
Cuando hablamos de indexación, hablamos de actualización. Entonces, valor actualizado significa que se mantiene el poder adquisitivo de la moneda. Para eso que se da la indexación en un proceso inflacionario como el nuestro. Entonces, DANE tiene la obligación de traer unas tablas de empalme de índice de precio. Esos índices de precio al consumidor que se manejan esas tablas de empalme son las que permiten indexar, porque traen los índices acumulados proporcionalmente de 2 años hasta cierto tope. Entonces, estas tablas nos va permitiendo que el valor indexado se actualice. En esas tablas pues vienen unos porcentajes y siempre se actualiza al día último que aparece en la tabla y que corresponde normalmente a un mes antes del mes actual lo que se está viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando indexamos ese valor, estamos dándole el mismo poder adquisitivo a la moneda. Sobre eso se va a tasar el interés moratorio legal. El interés moratorio legal no es el interés corriente o bancario, no. El interés moratorio legal está contemplado en el Código Civil. En él se tasa que el interés legal es del 6% anual. 6% anual. Cuando hablamos de la mora, entonces nos dice que la mora equivale al doble del interés legal, es decir, 12% anual. Y ese interés legal doblado es el que se va a multiplicar con el valor actualizado o indexado que se adeuda. Y eso nos va a dar entonces el valor de los intereses por mora. Ahora, si nosotros miramos el cobro de intereses de obligaciones de particulares, pues normalmente la usura corresponde al valor indexado más el interés corriente. Por eso es que cuando hablamos del interés moratorio, que es de usura, y ahí lleva implícito la indexación. Por eso no se puede tomar interés de usura con el interés moratorio que establece para los contratos estatales. Porque ya allá lleva implícito la indexación, acá no, acá en el legal no hay indexación. Ese legal se multiplica por el valor indexado adeudado del contrato. Pregunta. Entonces, como les digo, es una manera de compensar el daño antijurídico que se ocasionó y compensar los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la parte contratante en el pago de sus obligaciones. En cambio, cuando estamos discutiendo otra temática dentro del marco del contrato, como mayores cantidades de obra, como desequilibrio por rompimiento de la ecuación contractual, o incluso cuando se solicita la nulidad del contrato e indemnizaciones por haber padecido la vulneración del derecho de participar o del derecho de adjudicatario, del derecho de haber suscrito el contrato, pues ya en ese evento estamos en presencia de lo que es una indemnización integral. No vamos a compensar el daño que se había hecho, sino a reparar los perjuicios que se causaron. ¿Me entendieron? No vamos a restablecer un derecho, sino a reparar. La compensación normalmente va de la mano del restablecimiento. La reparación va de la mano de la indemnización.
¿Preguntas? Bien, cuando hablamos de los riesgos, vamos a mirar, en los términos de riesgo habría que mirar 2 puntos. Riesgos previsibles entre las partes. Es decir, ahí es donde se establecen los riesgos que cada parte debe asumir con la ejecución del contrato y que al preverse o darse la parte que lo padece, pues debe asumir que ese era su riesgo en la ejecución del contrato. Y los riesgos imprevisibles. Los riesgos imprevisibles siempre estarán a cargo de la entidad contratante, Estado, para reparar, porque se da el fenómeno del daño antijurídico. Bien. Y por último, citaremos lo que era la derogatoria de la obligación de garantizar utilidades. La ley 1150, en su artículo 32, pues modificó lo que traía la ley 80 de garantizarle a los contratistas su utilidad. La ley 1150 dijo, no, señor, lo que hay que garantizarle es la no pérdida. La no pérdida. Bien. Preguntas ahí, señores. ¿Hay preguntas o no? Profe, ¿me podría repetir lo del riesgo impredecible? O sea, ese, si no escuché, si escuché mal, dice que está a cargo de la entidad contratante. ¿Sí estoy bien? Los riesgos imprevisibles siempre están a cargo de la entidad contratante, el Estado. Muchas gracias. Porque debe reparar el daño antijurídico ocasionado. Ahora, pero ojo. Como quiera que el Estado tiene cláusulas exorbitantes, ¿verdad? Y tiene que la potestad de interpretar o modificar los contratos según el interés general. Entonces, normalmente, si sobreviene una circunstancia especial que en vez de afectar al contratista, afecta al Estado, generando un enriquecimiento del contratista, la entidad estatal puede hacer las modificaciones necesarias para restablecer los riesgos, para restablecer el equilibrio del contrato. Y el contratista no puede oponerse. Si quiere, demanda, pero la esencia es que la administración tiene la autotutela. Mientras que el contratista, cuando resurja ante esta situación, puede solicitárselo al Estado si el Estado, si la entidad contratante no toma las medidas para restablecer la ecuación contractual, pues desequilibrio contractual, entonces allí le tocará recurrir a los estrados judiciales en un medio de control que se llama controversias contractuales, en un contenido económico donde pida que se declare la existencia del contrato, que se declare la existencia del desequilibrio contractual que no es imputable al contratista y que sobrevino sobre una circunstancia exógena de tal manera que ni siquiera la parte más previsible pudo haber previsto, que generando un enriquecimiento sin causa. Para obtener entonces que el juez declare la existencia de el rompimiento de la ecuación contractual por un imprevisto imprevisible y lo ordene a la administración o haga allí mismo la liquidación del contrato tomando los ajustes necesarios para reparar los perjuicios producto de ese desequilibrio. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron o no? Sí, profe. Muy bien. Bien, con esto cerramos pues lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual del Estado. Pasemos ahora a la responsabilidad extracontractual del Estado.
Cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual del Estado, ustedes recordarán, y yo siempre les recuerdo, para que no se lo olvide nunca, que cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, si hablamos de las fuentes de las obligaciones en materia civil, el Código Civil establece 5 fuentes de las obligaciones. La ley, los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. La teoría de la jurisprudencia y la doctrina, replanteando lo que era cuasi, delito, cuasicontrato, digo cuasi no es. Así que replanteando esa situación, tomó efectivamente y estableció que existen como fuente de las obligaciones la ley, entendiendo la ley como norma jurídica. Toda norma jurídica, usted puede encontrar las normas jurídicas. Hay normas jurídicas de orden constitucional, hay normas jurídicas de orden legal, hay normas jurídicas de orden administrativa. Por ejemplo, un decreto. Cuando hablamos de un decreto, un acto administrativo de carácter general, reglamentario, ¿cierto? Expedido por el presidente de la República o por otras autoridades. Esa es una norma jurídica. Y esa norma jurídica, específicamente esa norma jurídica, pues obviamente también va a ser fuente de las obligaciones. O incluso normas, actos administrativos de carácter particular, son fuentes de obligaciones. O incluso los contratos, llegamos al tópico de ser norma jurídica, fuente de las obligaciones. Las sentencias judiciales, algunos consideran que son normas jurídicas, pero de carácter totalmente particular porque son decisiones concretas que resuelven un conflicto. Cuando nos vamos a este tópico, entonces comenzamos el planteamiento real de la situación que nos plantea. Entonces, esta nueva situación, a pesar de las normas jurídicas, también dice que hay otras fuentes tales como los actos jurídicos unilaterales. Habla de actos jurídicos y los clasifica en unilaterales, manifestación de voluntad de la administración. Unilateral. Pero también habla de los actos jurídicos bilaterales, los que nacen de acuerdos de voluntades. Y habla de los actos jurídicos plurilaterales, los que nacen de convenios o convenciones. Entonces, a partir de ese evento, vemos que ya replanteó lo que era contratos y lo llevó a un tópico, contrato y cuasicontrato, a un tópico que nos habla de actos jurídicos, unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Pero adicionalmente a eso también dijo de que existía la responsabilidad extracontractual. Claro, como estamos hablando de la teoría y la jurisprudencia y la doctrina civil, hablaba de la responsabilidad civil extracontractual. Producto del daño que se ocasionara fuera del marco de un contrato. Entonces generaba la responsabilidad extracontractual, civil extracontractual. Y la última fuente era el enriquecimiento sin causa. Que el enriquecimiento sin causa, pues decía pago de lo no debido como ejemplo típico. Entonces decía que allí cuando una parte se empobrece sin una justa causa y otra parte se enriquece a costa de ese empobrecimiento sin una justa causa que medie, pues se maneja esta teoría y eso genera responsabilidad para el que está enriqueciéndose sin justa causa. Por eso era el principio de la teoría de la imprevisión. Pues bien, nosotros vamos a mirar ahora ese tópico de la responsabilidad civil extracontractual. Cuando llegamos al marco del Estado, nuestro marco estatal, pues como ustedes bien saben la historia, en un momento se manejaba la responsabilidad del Estado como la responsabilidad de los particulares, reportado sobre la base o la teoría de la culpa.
que traía el Código Civil. Pero posteriormente a ello, la Corte Suprema fue avanzando y terminó aplicando la teoría de falla del servicio. Y claro, la falla del servicio también es una manera de culpa, porque parte del supuesto que las entidades públicas deben satisfacer las necesidades y estas se satisfacen solamente con servicios. Cuando las entidades públicas no cumplen su obligación de satisfacer los servicios, de satisfacer las necesidades prestando el servicio, entonces sobreviene la responsabilidad del Estado y entonces habla allí de falla del servicio, falla probada del servicio. Pero eso nada más opera dentro del ámbito de lo que es la administración pública, es decir, dentro del órgano ejecutivo. Por eso se habla de responsabilidad administrativa con falla del servicio como título de responsabilidad. El Consejo de Estado, a pesar de que no conocía de los procesos indemnizatorios, sino solo a partir de 1974, sí conocía de un proceso que se llamaba de plena jurisdicción, que implicaba la anulación de un acto administrativo o una operación administrativa que lesionaba un derecho y el restablecimiento del derecho y la reparación de los perjuicios de esa actuación administrativa que involucraba la operación administrativa. Entonces, a partir de ese punto, generaba cierta responsabilidad del Estado producto del acto administrativo y su ejecución. Y por ello, se cimentó allí el Consejo de Estado y todo el artículo 2 y 16 de la Constitución Política para hablar de la responsabilidad del Estado, basado en la obligación constitucional de salvaguardar la vida, bien y honra de todos los habitantes del territorio nacional. Y entonces, cuando se pedía un acto administrativo y su ejecución se lesionaba esos derechos, no se protegía la vida, la integridad física, la propiedad, entonces el Estado debía asumir su responsabilidad frente a eso, frente al daño que había ocasionado. Pues bien, la teoría de falla del servicio es una teoría francesa, como bien lo sabemos. Cuando la competencia pasa a la jurisdicción contenciosa administrativa de conocer los procesos indemnizatorios, entonces ya aquí, en este evento, el Consejo de Estado se cimenta y estructura la falla del servicio como título de imputación único para determinar la responsabilidad del Ejecutivo. Por eso se habla de responsabilidad administrativa por falla del servicio. Es decir, para ese entonces no existía responsabilidad legislativa, ni mucho menos responsabilidad jurisdiccional, solo responsabilidad administrativa. Y así es que, tal como lo dice el doctor Winston Ruiz en su texto y en sus exposiciones, de que por allá por los años 40, 45, 47, se dieron ciertas circunstancias donde no solamente se habló de la culpa o de la falla del servicio, sino que se aplicó la teoría del daño especial frente a las cargas públicas, cuando a una institución o a un particular se le impone una carga superior a la que normalmente soportan los demás ciudadanos, las demás entidades, rompiendo con el derecho de igualdad. Y ante esta imposición de una carga superior, pues no correspondía más que tener que asumir la responsabilidad del Estado y reparar los perjuicios que hubiese ocasionado. Es una teoría que hoy por hoy ya cogió más nueva vigencia, pero estamos hablando de función administrativa. Entonces se hablaba de la responsabilidad, por eso se decía que se declara responsable administrativamente por fallas del servicio a X o Y órgano ejecutivo.
Con esa alimentación, a la postrimería de los años 80 se habló de una falla probada del servicio, aplicando la teoría del civil, que nos hablan de las presunciones de culpa en cuanto a actividades peligrosas. Entonces eso se aplicó acá para quien ocasionara daño con un arma oficial o con un vehículo oficial. Es una actividad riesgosa que ocasionaba daño. La entidad debía responder por esos daños causados. Debía responder por esos daños causados. Pues bien, hasta allí pues no habría inconveniente. Esa misma teoría de falla presunta se le aplicó a la falla médica por los daños ocasionados con actividad médica, quirúrgica, farmacéutica, etc. Como quiera que planteaba la imposibilidad de que fuera la víctima quien debiera probar, entonces lo que hizo fue invertir la carga de la prueba partiendo de una presunción de responsabilidad en contra de las autoridades médicas en los trámites. Entonces ellos tendrían que demostrar que actuaron con cuidado, que fueron diligentes, que tenían conocimiento pleno, que hicieron todos los protocolos, etcétera, para exonerar de responsabilidad desvirtuando la presunción. Pero la verdad es que cuando uno mira el concepto médico, por favor, los médicos siempre tratan de ayudar a los enfermos, aunque muchos manejan la tesis de que hoy los médicos les interesa más la moneda o el dinero que prestar el servicio. Esto no es cierto. Habrán algunos, como en todos los gremios, que son avaros, pero la gran mayoría de los médicos son conscientes, son serviciales, ayudan a las personas en su salud, son diligentes y son estudiosos, son consagrados. Te los digo con conocimiento de causa. Yo he tenido procesos de falla médica donde uno ve al médico explicando y lo ve dolido. ¿Por qué lo ve dolido? Porque he tenido la oportunidad de charlar con varios amigos y familiares médicos, que cuando ellos les sobreviene una pérdida de un paciente, la muerte, que es lo más nefasto, pues ellos se deprimen mucho. Y algunos a veces hasta piensan retirar por esas circunstancias, porque ellos se empeñan tanto, se entregan tanto al paciente que viven su sufrimiento. Y a veces acá por pocos pagan todos, dicen. Y entonces en ese orden de ideas también pasa como todo. Nosotros nos gusta generalizar todo. Por ejemplo, si un servidor público cometió un error, cometió un fraude, ya no hablamos de ese servidor público, sino de todos los servidores públicos son iguales. Y esa generalidad es lo que ha llevado a que en nuestro Estado no exista convicción en creer en las autoridades, en creer en los que prestan el servicio. Siempre estamos dudando y pensando que ellos están actuando de mala fe o que ellos están cobrando más o que ellos están queriendo hacer daño o que ellos no están cumpliendo como deben ser las cosas. Muchos critican, por ejemplo, al gremio médico porque son deshumanizados. Y la deshumanidad quiere decir que, por ejemplo, ellos no muestran sensibilidad cuando muere alguien. O sea, no son muy dados a mostrar ese sentimiento de solidaridad que algunos exigen. Pero hay que entenderlo de que ellos son personas que a diario vivir están dentro de esas situaciones. Y no que se deshumanicen, sino que logran controlar tus emociones. Tus emociones. Ese es el ejercicio que ellos hacen constantemente. Entonces, fíjense,
imponerle al médico que además de que entrega todo su conocimiento, todo su sacrificio, deba probar que actuó con diligencia y cuidado para descartar una presunción o desvirtuar una presunción, es como fuera de los cabellos, tirado de los cabellos. Y es que incluso él ni siquiera tiene esas pruebas porque todo queda en el historial clínico que reposa en la institución hospitalaria. Y que claro, con tantos casos no va a tener todos los casos encima de la cabeza. Él maneja puntualmente y en el escenario que se muestra. Ante esta eventualidad, pues, posteriormente el Consejo de Estado pues, eliminó esa presunción de falla del servicio. Esa presunción de falla del servicio y solamente quedó falla aprobada el servicio. Pero a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 91, si anteriormente se rostraba y se buscaba la falla del servicio porque es que se estudiaba era quién desarrollaba la actividad, quién estaba prestando servicio a la entidad para mirar que hubo falla de servicio, nunca se miraba a la víctima. A partir de este artículo 90, que nos habla ya del daño antijurídico, y que ya ese daño antijurídico no analiza a quien causa el daño, sino a quien padece el daño, si tenía o no la obligación legal de soportar el daño. Y como vimos aquí, hay todos los títulos de imputación en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Y entonces ya no se va a hablar de responsabilidad administrativa realmente, sino de responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado. Involucramos aquí el término patrimonial para entender que la responsabilidad aquí es económica por vulneración de derechos, que es lo que constituye daños antijurídicos y la reparación de los perjuicios producto de ese daño antijurídico. Entonces se habla de la responsabilidad patrimonial del Estado. Esa responsabilidad patrimonial del Estado ya no solamente engloba al ejercicio de la función administrativa, no. Aunque la función administrativa se ha extendido tanto a todo el ámbito, como dicen las huidas y el derecho privado, o el crecimiento hacia el derecho privado, ya que el Estado, en pos de satisfacer las necesidades, está regulando y está regentándose en todas y cada una de las actividades de los individuos. Entonces, ante esa fuente, vemos que ¿cuál actividad? Dígame una actividad humana no requiere autorización del Estado, o por lo menos el Estado no la está regulando o está encima. Una actividad humana. ¿Conocen alguna actividad humana? No la conocen. Entonces, bien, ustedes, dentro de ese tópico podemos ver cómo el Estado o esta organización social se involucra en todas las actividades de los individuos. Porque, claro, es la llamada, esta organización es la llamada a satisfacer las necesidades. Y como es satisfacer las necesidades, pues es obvio que tiene que aparecer en el escenario de las actividades de los humanos, en todas las actividades humanas, que es la única manera de que pueda lograr satisfacer esas necesidades. Pues bien, a partir de ese entorno, ya no solamente la función administrativa es la que es capaz de ocasionar daño, sino que ya también la función legislativa, la función jurisdiccional. Solo a partir de la Constitución de 1991 es cuando ya tenemos
que la responsabilidad ya no solamente es administrativa, no. También puede haber responsabilidad legislativa, también puede haber responsabilidad jurisdiccional. Entonces, dentro de ese ámbito, vemos que las actuaciones del Estado, dentro de todos los puntos de vista y tópicos, resultan ser reguladores de la actividad humana. Y como quiera que la carga obligacional del Estado es buscar satisfacer necesidades, entonces algunos pensarían que cualquier daño que sufra antijurídicamente un particular, pues el Estado tendría la obligación legal de soportar. Entonces vamos a tópicos extremos. Por ejemplo, si una persona es violentada por un delincuente, donde le hurta el patrimonio, le destruye los bienes o incluso le puede quitar la vida, el Estado debe responder porque no cumplió con su carga obligacional de brindar seguridad. Y entonces comenzamos a mirar unos tópicos en ese evento del extremo. Todo extremo es pecaminoso y hay situaciones que son imposibles de cumplir. Ni aún los países más organizados del mundo pueden lograr satisfacer plenamente todas las necesidades de los individuos, porque todos los días va saliendo una nueva necesidad, porque todos los avances traen nuevas necesidades, unas nuevas sociedades, unos nuevos hábitos, unos nuevos pensamientos, y eso amerita unos nuevos riesgos, y por eso en algunos eventos se les sale del marco de posibilidad de las entidades organizadas del Estado. Pues bien, entonces a partir de allí, con los títulos de imputación contractual y extracontractual, comenzaron a haber títulos de imputación o subtítulos de imputación tales como: en la teoría de la culpa tenemos la falla de servicio, o sea, una teoría subjetiva de responsabilidad del Estado como título de imputación. Pero también se estableció la responsabilidad objetiva como segundo subtítulo de imputación. Y esta responsabilidad objetiva ya no se centra sobre la culpa o no, la falla o no del servicio, no. Se va a centrar sobre quien padece el daño. Tiene esa obligación legal de soportarlo, y entonces comienza a mirarse dos tópicos de responsabilidad objetiva: el riesgo creado, riesgo excepcional, y el daño especial. Pero partiendo de esa teoría objetiva que veremos más adelante a profundidad, veamos que el riesgo creado, pues, el riesgo excepcional creado se maneja en el entendido de que en toda sociedad hay unos riesgos normales, pero que surgen unos riesgos adicionales que son necesarios porque la actividad desplegada va a satisfacer las necesidades, va a generar bienestar de la comunidad, así genere un mayor riesgo. Y entonces, ante esta eventualidad de un mayor riesgo, pues es claro que si sobreviene un daño, ese daño es antijurídico, y la entidad que desarrolla, que facilita, presta el servicio, que genera ese mayor riesgo, debe asumirla. Y tiene la carga entonces de
reparar los perjuicios que ese riesgo adicional ha establecido. Claro que se habla de que la entidad preste el servicio remunerativamente. Ahora habría otro evento que ya lo hemos visto, lo vimos en contratación estatal, que no es que se genere riesgo, sino que es el rompimiento, desequilibrio de las cargas públicas. Cuando se le imputa o se le impone a un particular cualquiera una carga pública adicional superior a la de los demás que están en el mismo plano de condiciones. Y entonces ahí se maneja esa carga pública como el daño especial. Pregunta. ¿No hay pregunta? Bien. Ahora les voy a enunciar los elementos de la responsabilidad extracontractual y allí vamos a dejar. Cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual, vamos a hablar de 3 elementos básicamente. Uno, el daño antijurídico. La responsabilidad surge solo cuando exista un daño antijurídico. Es el punto esencial o neurálgico para la responsabilidad. Si no hay daño antijurídico, no hay responsabilidad. Entonces, es un hecho o toda afrenta a la integridad de una cosa, una persona o una actividad o de una situación. Perjuicio es el conjunto de elementos que aparece como la consecuencia del daño para la víctima. Entonces, cuando hablamos del daño antijurídico, hace referencia a toda vulneración de derechos injustamente. Injustamente. El daño antijurídico es ese impacto directo al derecho, es lo que constituye el daño antijurídico. Afrenta a esa integridad, sin que exista una justa causa, podríamos decirlo. En cambio, hoy aquí distinguimos enseguida, el perjuicio es la consecuencia de ese daño antijurídico y así la consecuencia económica que se maneja realmente, porque se le da un contenido económico. Entonces vamos a ver que hay daños materiales o perjuicios materiales, perjuicios inmateriales. Dentro de los perjuicios materiales vamos a encontrar la figura del daño emergente y del lucro cesante. Dentro de los perjuicios inmateriales vamos a encontrar los perjuicios morales, propiamente dicho, o morales subjetivizados, y los perjuicios morales objetivizados o de vida en relación, o los perjuicios de la salud, o los perjuicios fisiológicos, o los perjuicios culturales, etc. Se maneja el entendido de vida en relación. Y adicionalmente al daño antijurídico, vamos a ver la actividad del Estado y el nexo causal entre la actividad del Estado y el daño antijurídico. Entonces ahí vamos a mirar que ese nexo, pues, hay que mirarlo desde varios puntos de vista para que se pueda entender en cuanto al nexo de que es próximo, de que no es eventual, que es determinante, en fin, situaciones que veremos en su estudio del nexo causal, que es la relación de causalidad entre la falla o la actividad del Estado y el daño antijurídico. Ahora, estos 3 elementos se le agrega un cuarto elemento cuando hablamos de falla del servicio. Y ese cuarto elemento es la falla probada del servicio, es decir,
La actividad de la administración hay que demostrarle dónde estuvo la falla, si fue por acción o por omisión. Y ojo, y aclaro, a pesar de que exista responsabilidad objetiva del Estado, el riesgo excepcional y el daño especial, no desaparece la responsabilidad subjetiva, que es la falla del servicio. Cuando una situación se presente falla de servicio, se debe reclamar en ese entendido como título de imputación la falla del servicio. Que en muchos procesos de reparación directa, que es donde se reclama la indemnización y la declaración de responsabilidad del Estado, pues tienden a confundir que como ya hay como ya hay título de imputación objetiva, ya la falla de servicio no se cita, y entonces solamente citan el daño especial o solamente citan el riesgo excepcional, pero no tienen en cuenta que si sobrevino por una falla del servicio, esa es la que tienen que alegar. Entonces aquí es donde en esta teoría, cuando los demandantes se equivocan, el juez es el que puede, aplicando el iuri novi curia, el juez conoce el derecho, pues le da el tratamiento del título de imputación que corresponda. Pero ojo, porque es determinante para los demandantes que precisen cuál es su título de imputación, porque todo eso se va a cimentar la prueba que quiera aportar. Bien, preguntas. ¿Preguntas o no preguntas? No, señor. Bueno, señores, en ese orden de ideas, hasta allí vamos a llegar hoy. Hasta ese punto que les dejé de los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Si no hay preguntas, entonces voy a terminar de grabar aquí. Espero que pues me facilite la grabación. ¿Dónde está? Dejar de grabar. Fue un placer. Que tengan una feliz noche. Yo mediante les voy a mandar unas 2 lecturas este fin de semana para que podamos plantear muchos